Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Estamos en este análisis acerca del libro de la razón de Dios, o una traducción más acertada sería la pregunta de ¿es razonable creer en Dios? Eso es lo que hemos estado intentando responder a lo largo de los capítulos que hemos estudiado y pues veíamos la semana pasada en el capítulo anterior em, el, el análisis de si es el cristianismo una camisa de fuerza al libre desarrollo del ser humano, si ata a los seres humanos afectando su libre desarrollo. Y lo veíamos analizando eh, como desde diferentes puntos de partida. Entonces veíamos como si la verdad la podemos aceptar como una verdad absoluta, entendiéndose la verdad como la verdad del cristianismo, o si esto afecta la libertad del ser humano. Igualmente, veíamos un poco cómo la estrechez cultural del cristianismo afecta al libre desarrollo de los pueblos y a su vez veíamos cómo el concepto de la libertad en realidad, pues llegamos a la conclusión que en realidad no se puede hablar de una libertad sin límites como utópicamente nos lo hacen ver, sino que pues la, la libertad incluso tiene sus límites, ¿cierto? Y son esos límites obstáculos los que nos permiten avanzar hacia algo. Y ese es ahí donde se hace el proceso de avance y de aprendizaje, que lo veíamos pues, no lo vimos puntualmente la semana pasada, pero se podría ver como cuando un niño aprende a caminar, cuando aprende a hablar, lo hace a través de superar diferentes obstáculos y límites. Y es al superar esto donde encontramos el camino para desarrollar de la mejor forma nuestro, nuestro ser o la elección, las diferentes elecciones que tomamos. Entonces, pues concluíamos como el amor hace parte de, de las limitaciones más fuertes que tiene el ser humano, pero a su vez nadie le haya sentido la vida sin el amor, ¿cierto? Y más allá cuando vemos el amor de Dios presente en nuestras vidas, se nos olvida cualquier tipo de idea de, de manipulación o de estar limitados, ¿no? El amor nos limita en el sentido que olvidamos todo para seguir el amor, ¿no? Y cuando nos encontramos con ese amor de Cristo y vemos ese amor que es en una sola vía, que nos amó primero a nosotros, todo cambia y tenemos una forma diferente de percibir las cosas. Igual eso está en el capítulo anterior para quienes quieran ir a verlo. Y el día de hoy vamos a ver, vamos a responder a la pregunta de si es responsable la iglesia de tanta injusticia. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de conceptos que se tienen sobre la iglesia como tal, ideas erróneas de los efectos de la iglesia o del pensamiento cristiano. Y, y en cierta forma, pues la iglesia ha sido una institución bastante atacada y a lo largo de la historia bastante, pues, ha sido criticada bastante, ha sido objeto de múltiples eh, ataques, críticas de todo sentido, ¿no? Entiéndase pues la iglesia en general, incluso pues la católica también. Pero pues hoy en día, digamos en la época actual, pues se han hecho como generales ciertas ideas acerca
de los cristianos, de las iglesias. Entonces ya es muy común escuchar que, pues que, no, que todo este número de fanáticos que son hipócritas o la injusticia y la destrucción de la cultura que trae la iglesia y, y como el control de pensamiento que hay allí, muy en línea a lo que veíamos la semana pasada. Sin embargo, pues vamos a tocar unos temas que son un poco fuertes, no con el ánimo de juzgar ni de criticar eh, situaciones que vive la iglesia hoy en día, sino más con el ánimo de aprender y pues de ver de caer en cuenta en diferentes situaciones particulares que se viven en la iglesia y pues en la sociedad como tal. Entonces, sí, pues en principio se juzga a la iglesia como una comunidad, como un régimen autoritario, jerárquico y de carácter dogmático que afecta o, digamos, viene a intervenir en el mundo de una forma fuerte, activista y, y de una forma como punzante, crítica, ¿no? Y digamos, todo a raíz de personas que, que han, que han sido o que sus vidas han sido controladas por parte pues de líderes o de ideas de la Biblia. Esto pues, haciendo estas afirmaciones, pues vamos a ver un poco a fondo eh, de dónde surge esto y por qué. Pues porque para nadie es un secreto el tema de que la iglesia pues eh, tiene múltiples tipos de personas, múltiples tipos de integrantes y pues, de convicciones. No, no es gratis pues que la iglesia de todos nos tenga tantas denominaciones. Y bueno, vamos a profundizar un poco de esto. Pero, pero pues este punto eh, particularmente nos lleva a ver cómo eh, pues toda esta diferente gama de situaciones que tiene la iglesia afectan la forma como se ve desde fuera. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues hay mucha gente que ha tenido experiencias negativas con personas cristianas, ya sea en negocios, ya sea a nivel personal, se han visto juzgados, se han visto observados, señalados. Y al tener este tipo de experiencias, pues se va a generar una predisposición negativa de las personas hacia el cristianismo. Esto no es en todos los casos, pero pues se- sí se dan ciertas predisposiciones intelectuales a acercarse a Cristo, que es pues nuestro propósito, ¿no? Contrario a lo que generalmente ha pasado, que hay gente que se ha cruzado con cristianos sabios, amorosos, maduros, con ideas claras, con consejos valiosos y, y que en cierta forma pues han ayudado y han predispuesto positivamente para que la gente se acerque a, a la iglesia y de esa forma pues poder caminar, poder ayudar a la gente como el fin óptimo sobre el que fue diseñada la iglesia o sobre la que el Señor pues diseñó la iglesia para irradiar al mundo en bendición, ¿cierto? Entonces, pues están esos dos como factores ahí o circunstancias que se pueden dar. Y, 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 pues eh, en particular eso es lo que queremos analizar, ¿cierto? Eh, diferentes comportamientos en la iglesia que puntualmente pues han afectado negativamente o que hoy en día eh, han
han afectado la imagen de la iglesia o conceptos que se han generalizado acerca de la iglesia en la sociedad, que se han generalizado pues erróneamente, vamos a ver, erróneamente o verdaderamente, pues son de todos modos críticas actuales al modelo de iglesia como tal. Entonces, pues, es responsable la iglesia de tanta injusticia, entiendas injusticia sobre situaciones que han pasado como pues desde las cruzadas hasta diferentes avales a guerras que, en las cuales se guardó silencio, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial con todo este tema del nazismo, hubo un silencio generalizado en la iglesia donde estuvo todo este tema de la esclavitud, todo este tema de la libertad de derechos sobre las mujeres, bueno, tantos puntos de vista donde la iglesia pues no ha sido una voz determinante en, en criticar pues algunos vejámenes de la sociedad y antes bien pues ha sido como punto de apoyo para tantas cosas malas. Em, pero pues hoy en día se puede hablar de tres cuestiones donde donde se ha afectado la credibilidad de la fe cristiana. Entonces está, es el primero que vamos a ver, son fallos, los fallos de carácter en las personas y los miembros de la iglesia cristiana, la violencia religiosa, entendiéndola como la iglesia generadora de violencia, y el fanatismo, entendiendo el fanatismo como aquellas creencias extremas en el cristianismo que llevan a ciertos problemas con la sociedad actual. Entonces vamos a analizar un poco cómo se puede abordar este tema, ¿cierto? Pero, ¿qué vemos en la iglesia? Eh, pues tristemente, a nivel general, hoy en día se tiende a ver como si fuera un dominio, un control mental o un lavado de cerebro sobre las personas, ¿no? Así como es como generalmente, tristemente la gente lo tiende a juzgar, ¿cierto? Como grandes cantidades de personas o pues, grupos muy grandes de personas, todos bajo un liderazgo jerárquico, con dogmas, con posiciones intransigentes. Igual, pues, todos los que estamos acá sabemos que en realidad es la realidad de la situación dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestros anhelos y la razón por la que llegamos a la iglesia? Entonces, sobre ese conocimiento, pues, vamos a ver un poco el análisis externo que se puede dar, ¿no? ¿Qué razón puede haber para unirnos a personas soberbias, legalistas y por ello peligrosas en su fanatismo? Eso es una pregunta que se haría externamente a alguien que tiene un primer acercamiento con la iglesia, ¿no? ¿Existiría alguna razón para acercarnos a este tipo de instituciones? Pues la pregunta obviamente está un poco más formulada a evidenciar las fallas que hay en la iglesia, porque claramente todo el mundo diría no, ¿cierto? Y es así como se ha establecido en la sociedad actual esa imagen del cristianismo. De inmediato todo el mundo dice, uy, no, pero bueno, vamos a ver los fallos de carácter. Cristianos hay de todo tipo, ¿no? En las iglesias, tal cual la gama universal de seres humanos hay, así mismo en la iglesia. Entonces, pues la crítica puntual allí es si a pesar de los múltiples fallos de fondo y de forma del cristiano en medio, del cristiano promedio, eh, pues no deberían ser los cristianos como estandartes o referentes en la sociedad. No deberían ser mejores que el resto de personas en la sociedad.
pues ya que son, pues claramente son centros donde la ética prima, donde las palabras de la Biblia se llevan a cabalidad, no debería ser un punto referente para la sociedad. O por el contrario, pues tristemente, la realidad es que uno abre un diario y ve titulares como eh, el robo de los pastores o que un pastor cometió tal fechoría o que estafaron a tantas personas cristianas. Bueno, los fallos morales de los líderes cristianos son bien conocidos. Antes ya son sobreexagerados porque pues esa no es la norma ni la gran mayoría de las personas. Eh, pues se sucede así, ¿no? Son puntuales casos que tienden a generalizarse y afectar al resto. Pero pues se podría pensar que los líderes cristianos eh, son casi que igual o más corruptos que, que los líderes seculares. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? No deberíamos ser diferentes, no deberíamos ser referentes. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? ¿Qué creerían ustedes que ocurre allí? Entonces, pues, eh, el Señor nos regala Santiago 1:17, donde Santiago está hablando este tema de las pruebas, cómo afrontarlas, cómo lidiar pues con estas situaciones en la fe. Y pues tenemos en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué tiene esto que ver acá? Este versículo, ¿qué tiene que ver aquí? El hecho de que toda dádiva y todo provenga del Señor. Sí, yo sé que el Señor provee todo, ¿no? Pero particularmente para este tema del cristianismo y, y los diferentes comportamientos que se pueden dar por parte de los miembros o de los pastores. ¿Cómo lo podríamos aplicar acá? Entonces es el hecho que todo, todo acto de bondad, de sabiduría y de justicia es reflejo de una dádiva divina. Y el Señor pues nos otorga múltiples dones a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por regalo, por pura gracia, sin que nosotros seamos merecedores de tal tipo de don, ¿no? De regalo. Pero son dones que el Señor ha dispuesto para beneficio de toda la humanidad, independiente de la raza, el género y las convicciones religiosas. Son dones que han de contribuir al enriquecimiento y a la preservación del mundo. Y, y, y de hecho, pues es el principio sobre el cual estamos todos en la iglesia, ¿no? La gracia. Es un regalo inmerecido que vino de parte de Dios a nosotros sin merecerlo. Esa es la relación de Dios con los seres humanos. Siempre es por gracia, ¿cierto? O sea, ni ningún esfuerzo moral humano es suficiente para producir la salvación. Solo Jesús con su muerte en la cruz y su resurrección ha obrado esa salvación, a la que solo podemos acceder por gracia, como un don eh, pues, inmerecido. O sea, nunca ha sido merecido, ¿cierto? Y así lo creen todas las iglesias, ese es el mensaje que se, que se habla, pero entonces pues el crecimiento y la madurez de las personas eh, suceden de forma totalmente diferente tras la conversión, ¿no? No todos son automáticamente conversos y ya renovados tal. Claramente si dejamos nuestra vida pasada a ojos de Dios, gracias a la obra de Cristo Jesús, pero, pero pues cada ser humano está en su proceso de madurar, de perfeccionarse, de santificar y de caminar con Cristo. Pero entonces, pues, existe un error el creer
que, que el hecho de poner en orden nuestra vida es requisito para merecer esa gracia, ¿cierto? Eso no es lo que enseña el cristianismo. Entonces, pues es natural que encontremos personas inmaduras con conductas condenables y a las que les queda mucho camino por recorrer eh, por su forma de pensar, ¿no? Y, y, pues todos lo hemos vivido en la iglesia, como hemos visto que hay gente que literalmente dice, uy, no, solo el amor de Cristo es universal porque pues es confrontante, ¿no? Al ver tantas circunstancias que se dan en la iglesia. Pero pues, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? Es que pues, las personas en la sociedad y en la iglesia no nos diferencian nada, solo que a unos llegamos al Padre y a Cristo y fuimos salvos por gracia, por nada más. Sí, somos renovados, tenemos herramientas para afrontar las dificultades de la vida, para vencer el pecado, para no caer. Pero aún así, pues, tristemente, pues, es normal que la gente, pues, tenga dificultades, tenga necesidades, y eso nos acerca aún más a Cristo, ¿cierto? Entonces, pues, contrario a lo que el mundo cree, la iglesia es un hospital para pecadores, no es un museo de santos. Entonces es normal pues que encontremos las mismas problemáticas que se dan en la vida real, en la iglesia. Pero pues lo bueno es que el Señor nos da esa oportunidad y esa esperanza de, de ser transformados y ser eh, renovados. Y sí, claramente se dan testimonios enormes del poder de Dios, ¿cierto? Y, y entonces pues ya hablando a nivel de carácter del ser humano, ese carácter sano y maduro, pues para no tener ese tipo de carácter o de situación, eso depende de muchos factores de nuestra vida, como de haber nacido en un ambiente familiar seguro y acogedor, en un entorno social favorable y, y que son cosas que no son, que está fuera de nuestras manos, ¿no? La triste realidad es que hay muchas personas que llegan a la iglesia de situaciones problemáticas, modelos familiares disfuncionales, perjudiciales y, y situaciones lamentables con falta de oportunidades. Ese es el tipo de personas que llega a la iglesia. Entonces, pues, el resultado de todas esas falencias y condiciones se genera en inseguridades, hipersensibilidad patológica, falta absoluta de confianza en la propia valía, ira descontrolada, adicciones a sustancias perjudiciales, carácter débil y muchas situaciones difíciles que muy seguramente ustedes han escuchado en sus consejerías. Entonces, pues, eh, esto viene a afectar en realidad la gente que llega a la iglesia. Entonces, pues analizando un poco el caso, eh, pues alguien con un pasado difícil, que bueno, se convierta, cambie, deje su pecado atrás, sea renovado, pues va a tener de todos modos ciertos vestigios de su vida pasada, de sus situaciones difíciles, eh, va a tener luchas fuertes, ¿no? Y si lo ponemos al lado de una persona normal, pues bueno, entiéndase, una persona promedio de la sociedad, pues de todos modos va a tener falencias, va a tener falencias. Entonces, pues la gente va a juzgar ahí como, no, pero ¿qué hacen ahí en el cristianismo? Pero pues, digamos, sin conocer, sin que haya un conocimiento previo de cada circunstancia, pues es muy difícil concluir que el cristianismo no vale la pena o que los cristianos no son consecuentes con sus ideales de comportamiento. Sí, pero pues generalmente las personas que han vivido más difícil y que tienen falencias en su carácter moral son las que tienen mayores probabilidades de conocer o de reconocer a Dios en su necesidad y de buscar apoyo y consuelo en el cristianismo.
Entonces, pues sí, puede que no, sus problemáticas no puedan ser comparables con personas con circunstancias más favorables, pero pues eso no quiere decir que, que, que en la iglesia no sea una solución. Antes bien, pues es un hospital para personas que están en circunstancias muy duras. Es como las personas que uno ve en el hospital, ¿no? Son enfermos que en realidad necesitan ayuda. Mientras que los sanos, pues en realidad no se han acercado porque aún no se han dado cuenta de su necesidad. Entonces, bueno, dejando allí este punto, los fallos de carácter, y vemos pues que la sociedad tiende a juzgar un poco este tema de la iglesia por desconocimiento, porque en realidad no somos merecedores de nada, sino todo es gracia. Y la iglesia es un hospital, literal, donde llegan todo este tipo de personas. Pasamos pues a este tema de la religión y la violencia. Entonces, mm, pues se dice generalmente que no, que la iglesia es un factor de violencia para la sociedad, que lleva al extremo diferentes posiciones, que hace que se den pues, situaciones de tensión donde se generen movimientos fuertes. Entonces, pues a nivel general en cristianismo y en otras religiones, ¿no? Entonces son comunes ciudades como Belfast, Beirut, Bombay, Belgrado, Belén y Bagdad, donde hay conflictos religiosos y, mejor dicho, atentados terroristas todo el tiempo, eh, tensión religiosa. Entonces, pues se dice que la religión hace eco de las diferencias raciales y culturales y pues agravándolas y tensionando estas situaciones. Pero pues sí, la religión ha sido agente instigador en tensiones tribales y creando rencillas de situaciones intrascendentes, ¿no? Entonces, pues puntualmente está la crítica de, de la, pues, de cómo la iglesia cristiana institucionalizó el imperialismo o la violencia por la Inquisición o el comercio de esclavos. Entonces el cristianismo no ha sido ajeno a, a, pues a toda esta controversia en torno a si en realidad nos hace mejores personas o si en realidad la religión puede potenciar y agravar diferencias hasta el punto de convertirlas en motivo y ocasión para la guerra, ejerciéndose entonces la violencia y opresión sobre minorías en oposición. Entonces, pues sí, digamos, es conocido el Islam como un terreno abonado donde se da terrorismo mundial. Incluso los hindúes pues atacan a musulmanes y a cristianos por igual en India, los hindúes radicales. Y pues es conocido en el Medio Oriente pues las luchas entre judíos y árabes constantemente. Territorial, pero pues que viene de un trasfondo religioso. Mm, Entonces, pues, por otro lado, como lo veíamos en unos capítulos iniciales, no, la solución es quitar la religión, pero pues en ese caso eh, no hay, no hay, ¿hay qué? No hay diferencia, ¿no? Lo veíamos como, em, pues, sistemas políticos de la Unión Soviética, China, entre otros, o los totalitarismos como tal, poco o nada han ayudado a, a, a solucionar este tema de la violencia. Antes bien, pues estos totalitarismos recrudecieron aún más la violencia hacia las minorías y hacia los disidentes, entre ellos pues cristianos y creyentes, ¿no? Entonces incluso pues la Revolución Francesa pasó por la guillotina a todo cuanto pudo, incluso a los mismos eh, impulsores de la revolución.
Entonces, pues todo bajo una razonada convicción. Entonces, pues todas estas sociedades seculares y religiosas, pues tampoco solucionaron el tema de la violencia como tal. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo, cómo explicar esta circunstancia que se vive, ya sea en la religión o no? Cuando la noción de Dios desaparece en las sociedades, estas buscan de inmediato algo que sustituya y reemplace esa noción, ¿no? Convirtiendo trascendente diferentes cosas, ¿no? Y dándole eh, una especie de espiritualidad o índole superior. Entonces, pues los marxistas hicieron del Estado algo absoluto, el nazismo hizo la raza y la pureza de la sangre su bandera, y la Revolución Francesa la libertad y la igualdad, ¿no? Pero pues a la final, em, pues la violencia siguió campante. Y en realidad, pues la violencia es, es perpetrada por el hombre, y en el nombre del cristianismo es una realidad que debe ser reconocida, no se puede esconder y pues tiene que solucionarse, ¿no? No hay ninguna excusa, pero pues la violencia ha nutrido por igual movimientos seculares como movimientos religiosos. Entonces, eh, sí, las sociedades seculares se han vuelto tan opresivas como aquellas permeadas por por la religión. Entonces, pues, podríamos pensar que hay algo más allá, ¿no? No simplemente de la religión. Y pues, en realidad, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues a que, eh, bueno, como veíamos, las sociedades han desechado la religión, que han desechado la religión, se han vuelto igual o más de violentas que las sociedades donde predomina la religión. Pero pues la conclusión así en general es que hay un impulso a la violencia profundamente arraigado en el corazón del ser humano, que se exterioriza de diferentes formas. Entonces, la existencia de la guerra y la violencia en una sociedad no necesariamente es provista por sus creencias, más bien pues eh, está arraigada en el corazón. Y la única solución a esto, más allá de, de la religiosidad como tal, es Cristo, ¿no? Quien nos cambia ese corazón de carne, de piedra por un corazón de carne, quien nos libera de esta eh, humanidad rencillosa. Viene, pues este tema de la violencia viene desde el Caín y Abel, desde desde ahí, desde que se derramó la sangre, pues viene una maldición generacional tras generacional que, que no ha cesado, ¿cierto? Pero que está ahí intrínseca. Y no, pues se le puede aludir a la iglesia como tal. Antes bien, pues es la iglesia quien soluciona ese tema, ¿no? Pero vamos a ver cómo, porque cuando sean esos extremismos, pues se vuelve todo un fanatismo y un tema, pues, que también debe abordarse de la forma correcta, porque pues ahí sí la iglesia termina, pues, llevando a cabo todo lo que hemos visto: esclavitud, conquista, imperialismo y los diferentes factores, pues, que la causan, ¿no? Entonces ese es la- lo que vamos a analizar acerca del fanatismo. Pues en esto no quiero entrar como en juicios ni nada de la iglesia, aunque pues vamos a hablar temas un poco álgidos que muy seguramente habrán vivido en en la iglesia o en las diferentes iglesias. Em, entonces, perdón. Ay, em, pues muchas personas tienden a categorizar ahora tristemente a los religiosos o a los cristianos como fanáticos, ¿no? Ah, es que esos fanáticos.
Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los fanáticos? Vamos a ver a qué se le puede categorizar como fanatismo, ¿no? Pues son grupos o sectores de la sociedad que critica fuertemente pues todo lo que hay en la cine, en televisión, en partidos políticos, en diferentes visiones de- o diferentes ideologías de género, como o sea, son, los homosexuales son foco de críticas, o los que creen en la evolución, o los integrantes de otras religiones u otras eh, doctrinas u otras, entiéndase, sectas o, bueno, denominaciones cristianas. Eh, entonces, pues en realidad en defensa de la verdad de su fe, ¿no? Entonces se manifiestan y son intolerantes, tienen una actitud rabiosa, exclusivista, y pues es lo que se conocería como un fanatismo, pero ¿está este fanatismo bien establecido, bien soportado en la palabra o es válido? No. ¿Qué pensarían ustedes? Porque pues cualquiera, como cualquier ciudadano normal diría no. Entonces están los cristianos que no son tan cristianos o los que se podrían llamar como cristianos nominales nomás o cristinos y los fanáticos radicales de los que acabamos de hablar. Entonces, el cristianismo nominal es aquel que solo es el nombre, que no practica su fe y que puede crear su propia doctrina, mientras que el fanático, en cambio, es aquel que ha percibido en exceso sus creencias y en una práctica desmesurada de su fe. Entonces, pues, ¿es este punto de vista el deseable para todos? ¿O debemos elegir un punto intermedio, ni tan extremo ni tan suave, como tibios? Claramente no, ¿cierto? El problema allí es el enfoque de de la fe cristiana que queda reducida a, solo algunas reglas de conducta moral, ¿cierto? Pero esa no es la realidad. Eh, Porque pues en realidad pues, la fe debe aplicarse de una forma correcta, de una forma genuina. Pero entonces vamos a ver más adelante de eso. Eh, Entonces, pues estos cristianos fanáticos es lo que se conocían en los tiempos de Jesús como fariseos, ¿no? O pues bueno, sin entrar a juzgar, pero pues tristemente era el comportamiento de los fariseos, quienes señalaban constantemente, criticaban y bueno, creían ahí que el aparentar y era un tema todo de forma y no de fondo. Entonces, que buscan los fariseos, ¿no? Con todas estas normas, con todas estas leyes que intentan establecerse, es ese alimentar ese sentimiento de superioridad frente a los otros, ¿cierto? Dentro de su misma religión incluso. Y así pues avalar diferentes formas de abuso, de exclusión y opresión. O sea, es un fanatismo en su pura esencia, que fue lo que, digamos, en cierta forma tuvo que lidiar Jesús en su tiempo. Es eso, ¿no? Ese sentimiento de superioridad. Pero, em, pues cuando traemos el núcleo de la fe cristiana por la salvación, por la gracia, todo cambia de orden y, y entendemos que no es tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. El creer en Dios te acepta por pura gracia. Es una noción que induce a una profunda humildad, ¿cierto? Entonces las personas fanáticas no son así, no porque estén comprometidas con el Evangelio, sino porque eh, no se han comprometido en la debida forma y comprensión de la fe. Creen que creen como en las mismas estructuras mentales de la sociedad, donde el conocimiento, la fama, el poder
te dan posición y creen que la iglesia es igual. Tristemente, es una distorsión de la realidad de la fe genuina, que como lo vimos es la humildad, es todo lo que trajo Cristo y que nos enseñó. Entonces, pues, pues tienen una actitud de prepotencia, son despiadados en el trato con el prójimo. ¿Y a qué se debe esa actitud? No es por ser excesivamente cristianos, sino porque no han entendido y no han experimentado la fe cristiana en su forma más genuina. Entonces son celosos en su religión, defienden con un celo increíble y con excesos atrevidos, sin dejando a un lado el celo que nos vino a enseñar el Señor. Ese celo de algo agradecido, humilde, amoroso, empático, perdonador y comprensivo, como fue el ejemplo que nos dejó Cristo aquí en la tierra. Y al contrario, están convencidos de que el cristianismo es un método de progreso personal. Entonces imitan a Jesús en su ira contra los comerciantes del templo, pero olvidando lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera, de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Siendo que cuando Jesús entró al templo, pues lo hizo en contra de estos mismos fariseos, ¿no? Que habían establecido allí sus cambistas y todo el negocio que se desarrolló. Entonces, pues esa es la realidad del Evangelio, ¿no? Las enseñanzas que Cristo nos vino a traer. Pero, ¿cuál es la solución para tener un concreto entendimiento? Para, para alejarnos de este fariseísmo o de buscar un punto intermedio, pues ya vimos, ¿no? El entender la fe genuina. ¿Y cómo entendemos esa fe genuina? No hay otra forma más allá de, de, de tener una fe sólida y cimentada en Cristo, que es nuestro ejemplo, a la luz de la verdad de la palabra y de sus enseñanzas. Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, hay un tesoro muy grande, ¿cierto? Y, y esa fe cimentada en Cristo, pues, da su fruto. Nuestro propósito es llegar a la estatura del varón perfecto, pero no para ser perfectos como tal y merecer la salvación, sino para llegar a ser como Jesús, humilde, sencillo, amoroso, compasivo y dar ese amor a las personas que lo necesitan. Esa es la correcta doctrina, ¿cierto? Entonces, pues, continuando un poco el tema de la crítica a la religiosidad, pues se le dice, no, que Marx estableció ese concepto de que la religión es un instrumento de opresión y es el opio del pueblo. Pero, pues, la Biblia se le adelantó unos años a Marx, dicen por ahí, y es en el hecho que, pues, esa fue la obra de todos los profetas, e incluso el mismo Jesús, ¿no? Venir a criticar la religiosidad de, de la sociedad como un instrumento perjudicial para la misma sociedad. Y Jesús hizo una muy fuerte crítica a los religiosos de su época en el Sermón del Monte, ¿no? Ahí contra todas las posturas, contra todos los tipos de oraciones, que no con vanas palabrerías, sino pues muchas formas de criticar ahí a los fariseos de su época, que tristemente hoy en día son los religiosos extremistas de nuestros días. Entonces, sí, más allá de, de- de sus críticas em, eh, hacia pues las gentes que oran o que dan dinero a los pobres y se esfuerzan por poner en práctica los preceptos bíblicos, ajá, sobre los fariseos,
pero con la intención de obtener reconocimiento público y el poder civil de que ello pueda derivarse, ¿no? Siempre buscando algo. Es la actitud de los fariseos y que pues quieren sentirse por encima de la media moral del resto de la sociedad, de su afán y su anhelo, que incluso casi que hasta por encima del de Dios. Y, y esto en razón a su escrupulosa práctica de la religión, su escrupulosa y minuciosa práctica de la religión, ¿no? Entonces, pues piensan que serán oídos por su buena palabrería, dice Mateo 6, 7. Esto es lo que les lleva a juzgar y a condenar a los demás, dispuestos siempre para criticar, pero reacios para aceptar las críticas y aceptar críticas de ellos mismos. Entonces, todo eso les da el calificativo de fanáticos. Dice Lucas 11 al 39, eh, algo, pues, una crítica también cuando Jesús estaba cenando allí con el fariseo. Dice, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Desatendéis la justicia y el amor a Dios. Cargáis a las gentes con cargas que no pueden soportar y no levantáis ni un dedo para ayudarles. Devoráis las casas de las viudas y hacéis largas oraciones para que todo el mundo vea. Entonces, pues se olvidaron, por estar mirándose a sí mismos, se olvidaron de la justicia que trae como efecto el conocer a Dios, ¿no? Que es ayudar a los oprimidos, ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero. Entonces, pues, no debería sorprendernos que fueron ellos mismos quienes crucificaron a Jesús, tristemente. Entonces, pues Isaías también entró en esa tónica de la crítica a los religiosos de su tiempo en, en Isaías 58, que dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cadenas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice Isaías 58 del 2 al 7. Entonces, pues los que criticaban por igual Jesús y los profetas, que criticaban, que creían ustedes. La- entonces, pues criticaban es que todas estas personas que se extienden a servir de la religión de las posiciones y de los preceptos éticos y espirituales se sirven de ella para tener poder sobre otros, casi que sirviéndose del mismo Dios para ganarse eh, poder, ¿no? Y reconocimiento. Entonces, a través de ritos y buenas obras y cosas muy visibles. Y, y entonces de ahí vienen las formas excesivas de las formas religiosas, y, pero pues que en realidad están cubriendo es un burdo materialismo y una práctica de opresión social. Entonces,
creen que tienen por ello derecho a un trato diferente y a ejercer poder sobre los demás, pero, pero la realidad es que el Dios de Jesús y de los profetas concede una salvación gratuita. No es necesario ni latigarse ni nada de lo que estamos acostumbrados pues, a ver en el ámbito de los fariseos o de los religiosos, que tristemente uno lo ve como algo de aquella época, pero pues aún el día de hoy es muy válido dentro de la iglesia. Entonces a Dios no puede manipulársele con actos religiosos y de moral, porque a Dios solo se accede a través de un arrepentimiento personal y renunciando a toda ambición de poder y a todo reconocimiento. Entonces, si somos salvos por gracia, solo podemos mostrarnos humildes y agradecidos, haciendo extensiva nuestra buena disposición con los demás. Entonces, así lo hizo Jesús y nos lo mostró con los discípulos en Marcos, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si hay alguien que quiera reconocimiento y ser llevado a lo más alto, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces, si somos salvos por pura gracia, solo podemos mostrarnos humildes para con nosotros, ¿no? Porque es un regalo y ese regalo nos quita todo merecimiento, toda forma de ufanarnos. Entonces, em, la religión de los fariseos se caracteriza por su insensibilidad de la justicia social, ¿no? Solo les importa lo que yo haga. Antes bien juntarme con otros si son pecadores y sucios, para nada, ¿no? Entonces, eh, es, va todo en contravía a la fe verdadera, ¿no? Que se hace manifiesta al tener una preocupación genuina en los pobres y en los marginados. Entonces, pues, la Biblia nos enseña que el trato que les demos a los pobres en realidad es el trato que le estaremos dando a Dios. En Proverbios dice que aquel que me presta al pobre me está prestando a mí. Pero bueno, todo esto, con todo esto, ¿cómo podemos explicar aún así los genocidios, abusos y diferentes situaciones vividas a lo largo de la historia por parte de las iglesias y culturas cristianas? ¿Cómo podemos explicar esta situación que de todos modos no nos quita este peso, este peso tan fuerte de la iglesia? ¿Mm? Pues hoy en día muchos critican a la iglesia eh, por su desmedida ansia de poder y por ocuparse de sus propios intereses, ¿no? Y, pero pues no es nada diferente a las diferentes culturas y sociedades donde la adquisición de poder y de respeto está considerado como un bien preciado y necesario, ¿no? Entonces, cuando o dónde está establecido que se debe juzgar a la iglesia por esto, entonces vamos a ver si este comportamiento es propiamente o no de la iglesia. Entonces, pues cuando el cristianismo llegó a las tribus del norte de Europa, estas tribus se caracterizaban pues por su concepto del honor, ¿no? Incluso en Grecia, en Roma, el concepto de la razón, del pensamiento, de la fortaleza, era lo que predominaba, ¿no? Y el honor es allí, digamos, era la base, ¿no? Entonces, pues la vergüenza era algo inaceptable y el entendimiento era con base en el mutuo respeto. Mm, Los caballeros, pues, mejor dicho, eran mutuo respeto y, digamos, todo con base en el honor de ser buenas personas o personas de bien, un término que hoy en día vemos. Pero pues, los monjes cristianos trataron de convertir a estas personas al cristianismo y proponían una serie de valores eh, basados en la caridad y en renunciar a mí por el prójimo, ¿no? En desear lo mejor para el prójimo, lo cual era pues en contravía con el tema
de, de las otras culturas, que era como en el honor. Entonces, pues, se da el ejemplo de, de, de por qué no aprovecharse de los demás. Entonces, pues, en el ámbito y en la visión, eh, digamos, secular o de estas culturas, pues era una vergüenza aprovecharse de alguien débil, en el sentido que, es, que es una cultura basada en el honor. Y si uno se aprovecha del débil, se está aprovechando de algo, de la debilidad de alguien, y eso lo hace ser una persona despreciable, ¿no? Porque el honor prima ante todo. Entonces eso hacia los demás me haría ver como alguien despreciable, alguien aprovechable. Ellos tenían su propia ética y su propia moral, eh, que explicaba esto, ¿no? Entonces, pues nadie me respetaría si yo llegase a aprovecharme de esa forma. Mientras, pues que en el cristianismo, en la moral cristiana, pues sencillamente no existe ese concepto de aprovecharse de las personas, sino de entregarse y de morir al yo para que las otras personas, para ser de, de bendición a los otros, ¿no? De edificación a los otros, y de no interponer mis deseos de como tal de aprovechar, de aprovecharme de algo, ¿no? Pero, pero entonces, es un punto de vista que está enfocado, mientras el enfoque del honor, eso está enfocado en mí, en que yo esté bien y yo me vea bien y no me vea mal. En el enfoque del cristianismo, yo me enfoco más en el otro, ¿no? En no aprovecharme del otro, sino ayudarle al otro, de ser de beneficio para el otro, de ser de bendición para el otro, de llevarlo y ayudarle a, a llegar a su punto y pues, de ser de bendición. Entonces, todo este tema y estas nociones de orgullo personal, eh, y de valentía, de la gloria, pues finalmente se mantuvieron en la sociedad, no fueron del todo corregidas. Y pues vemos hoy en día que todo el tema de la caridad, del renunciar a mis intereses, a mis anhelos, pues fue relegado a otro tipo de cosas, a la caridad, a la iglesia como tal, pero el hombre en sí sigue caminando en búsqueda de ese honor, ¿no? El hombre secular. Entonces, eh, pues en cierta forma todo esto ha llevado a que se superponga esas tradiciones de pensamiento a lo que el cristianismo quería implantar en la sociedad como ética, ¿no? Entonces, pues por eso terminó el cristianismo defendiendo, el honor del mismo cristianismo al ir a recuperar las tierras santas en el Medio Oriente, en las cruzadas. Asimismo, pues en la conquista, eh, se arrasaron con todos los pueblos precoloniales por el hecho del honor y de que primara la sociedad desarrollada. Y bueno, sí, vamos, es que hicieron movimientos de misioneros que en sí pues tenían unas buenas intenciones, pero se impuso el etnocentrismo apoyados en el honor y en la gloria de Occidente, ¿no? Entonces, pues todo este tipo toda el agua sucia de estas situaciones no se puede echar el, sobre simplemente el cristianismo, ¿no? Antes bien, pues son todos los movimientos y conceptos, autoconceptos que tiene la sociedad y que antepone al cristianismo. Y sí, digamos, sí se han dado movimientos de violencia religiosa,
impulsados por el cristianismo y cosas así, no se puede negar. Pero pues estos fallos, digamos, como tal, como lo veíamos en el primer punto, la iglesia no es perfecta y está llena de personas, pues, de enfermos, ¿no? Entonces la iglesia no es susceptible de cometer fallos, o es susceptible de cometer fallos, ¿no? No es invulnerable o no, no es impenetrable pues, de cometer fallos y fallos grandes. Entonces, pues, eh, pues sí, se vivieron movimientos a nivel social donde eh, el poder, la fuerza bruta y el temor eh, se prevalecieron a contrario a diferentes movimientos que trae el cristianismo, ¿no? Entonces se fusionaron la ética centrada en el respeto de lo ajeno y su antigua manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues ahí fue que se dieron abusos eh, en pro de los hombres de honor y de guerra. Entonces, pues, ¿qué respuesta se le puede dar? No, no se puede, a esta pregunta no se puede, pues, renunciar a la fe, ¿no? Simplemente, pues, hay que hacer progresos en el sentido de, de caminar hacia una más plena y profunda comprensión de lo que en realidad es el cristianismo y seguir luchando, ¿no? Por algo Pablo nos llamó a renovar diariamente nuestra mente para, porque no es un cristianismo perfecto, ¿no? Los fallos de la iglesia se pueden entender como una imperfecta aplicación de la práctica de los principios, ¿no? Y, y hay que hacer progresos en el camino para que el cristianismo genuino de base de los evangelios sea aplicado y llevado a cabo en la sociedad, ¿no? Esa es nuestra lucha y eso es lo que, de la forma en que queremos irradiar al mundo. Esa fue la obra de Cristo, ¿no? Entonces, pues el cristianismo no está exento de errores, pero este mismo tema que estamos viendo es una respuesta del mismo cristianismo al cristianismo viejo y obsoleto, alejado de la base en los evangelios, ¿no? En el hecho en que pues el cristianismo se puede corregir y no por nosotros, es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Ante la imperfección humana viene la perfección del Padre del cielo a través del Espíritu Santo para traernos de vuelta al sendero por el cual Él quiere que caminemos, ¿no? Entonces, pues, por último, ya la idea es analizar, pues bueno, dos cosas puntuales y después, digamos, como en esta misma como reforma puntual del concepto del cristianismo, se vio en el caso del tráfico de esclavos y en el tráfico de los movimientos sociales de los años 60, ¿no? Entonces, el tráfico de esclavos, pues claramente fue avalado por el cristianismo y en una sociedad cristiana, ¿no? Algo bien controvertido. Pero, ¿de dónde nacieron eh, los primeros movimientos abolicionistas? De la iglesia, ¿no? Es muy cierto que fueron los cristianos los primeros en alzar su voz para denunciarlo como algo inadmisible. Y fue esa ética cristiana la que chocó tanto la esclavitud hasta el punto que ya no era sostenible, ¿no? Ya no era sostenible ante los ojos de la ética occidental. Aunque los historiadores todos quieren hacer ver que fue un movimiento libertario de las que surgió del, del- de la misma sociedad que anhela la libertad y esto, pero en realidad pues fue el mismo cristianismo quien buscó abolir
la esclavitud, ¿no? Véasela desde el punto donde se le vea, pues Abraham Lincoln, eh, pues luchó por esto y basado en la palabra, ¿no? Y al igual, pues los movimientos de los derechos civiles en los Estados Unidos, en el momento donde se daban situaciones pues raciales muy muy fuertes, igualmente, ¿no? Vinieron a raíz de, pues, de movimientos que iniciaron en la iglesia, ¿no? Martin Luther King era un pastor, eh, claramente, y fue a raíz de la carta de Amós, eh, donde dice, corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo, donde basó toda su crítica y todo su discurso pacífico, ¿no? Para que se corrigiera esto. Y así fue, ¿cierto? Procesos también en Sudáfrica después del apartheid, donde todo el mundo esperaba que se diera una matanza brutal, o una venganza por parte de los africanos, sudafricanos contra los blancos sudafricanos a raíz de toda la opresión, nunca se dieron gracias a, pues, a la intervención de líderes religiosos, pues como Nelson Mandela, pero también como el monje cristiano Desmond Tutu, que, que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, pues, y cuando se cometen injusticias en nombre de Cristo, se traiciona el verdadero espíritu de aquel que murió injustamente y que aún así solicitó perdón para sus enemigos, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva a volver a los caminos, ¿no? Ese, ese carácter de Cristo que aún entregando su vida pidió perdón por sus enemigos, ¿no? Entonces cuando las personas entregan sus vidas para liberar a otros, tal como hizo Jesús, están de hecho actualizando el cristianismo genuino al que apelaba Martin Luther King y muchos otros, de entregar su vida por los demás, ¿no? De no responder en la misma tónica, sino permitir que, pues, que sea el mismo Señor quien guíe nuestras vidas. Entonces, independientemente de las situaciones que se vivan en nuestras iglesias, de la forma como veamos a los hombres, la realidad es que es el Evangelio la solución a todos estos problemas. Eso es correcto. Estudia a la luz de la palabra, a la luz de las enseñanzas de Cristo, lo que trae la solución a estos diferentes temas, los fallos de carácter, es el entender que es la gracia, ¿no? La gracia inmerecida y que no depende de nosotros, sino es un regalo, ¿no? La solución a la violencia injustificada que se puede levantar de la por parte de la iglesia, o al fanatismo religioso ciego, dogmático. Es solo el carácter de Cristo quien trae un verdadero cambio a las personas. Y es en ese en el que pues, la idea es caminar y que guiemos a las personas que están bajo nuestro cuidado, ¿no? En ese entendimiento correcto, en conectar a las personas con Jesús, no establecer pensamientos dogmáticos en las personas, sino que cada uno pueda mirar a Jesús como su referente y su objetivo. Entonces, nos veremos para en una próxima oportunidad para, para continuar con diferentes temas muy interesantes. Les agradezco. Muchas gracias. Dios les bendiga.